¿Qué transformaciones sufre la materia orgánica del suelo? La materia orgánica del suelo tiene toda una serie de alteraciones. Tiene proceso de descomposición una vez que ingresan los restos al suelo, restos vegetales, restos animales o restos de bacterias y hongos. Primero una fragmentación y un proceso de catabolismo, es decir, ruptura de cadenas, un proceso de mineralización en el cual compuestos orgánicos se liberan como compuestos inorgánicos, entre ellos, por supuesto, el dióxido de carbono que va a parar a la atmósfera, se descompone como gas, compuestos inorgánicos como el nitrato, el sulfato, el fosfato, potasio, que son posibles de ser absorbidos por las plantas o utilizados por los microorganismos, y luego procesos de humificación, en lo cual hay toda una combinación de fenómenos de resíntesis, reorganización y neoformación de nuevas sustancias. En términos generales, si nosotros todas esas transformaciones las analizamos un poco más detalladamente, vamos a ver que todo lo que ingresa al suelo como biomasa, productos bioquímicos de síntesis dentro de los vegetales y los xenobióticos que el hombre incorpora al suelo, sufren procesos de descomposición y biodegradación, dando lugar a compuestos orgánicos sencillos, los cuales pueden ir a parar al humus del suelo, o pueden sufrir una mineralización rápida, como les decía, en los cuales parte se libera a la atmósfera, parte puede ser perdido por lixiviación, o parte puede comportarse como nutrientes minerales que abastecen a las plantas. Obviamente que desde el humus también puede haber un proceso de mineralización lenta que lleva a los mismos compuestos minerales, ya sea que sean solubles o sean gaseosos, y a partir de ello van a tener los mismos destinos o los mismos sumideros que nos brindaba la mineralización rápida. Cuando nosotros pensamos en la humificación como una de las transformaciones más importantes, solo tenemos que pensar que a partir de los restos orgánicos, el carbono cumple toda una serie de procesos muy complejos de síntesis puramente química o bioquímica, mediada por microorganismos, que origina toda una serie de compuestos aromáticos policondensados y macromoléculas muy estables, que justamente estamos hablando que estos son la base del humus del suelo. Es decir, que esas sustancias húmicas van a tener un origen a partir de distintos procesos, primero de ruptura, luego de resíntesis y recondensación. ¿Qué características? Bien, hay toda una serie de reacciones químicas, oxidación y condensación por encima del suelo, o sea, hay una catálisis biológica, o bien por una catálisis química que se realiza a través de las superficies reactivas de las arcillas, que son fundamentales a la hora de participar en las transformaciones de la materia orgánica. Hay procesos biológicos, como les decía, o sea, la actividad microbiana que a través de la síntesis reorganiza y transforma sustancias. Hay formación de sustancias que son muy complejas, típicas del suelo, y solo se encuentran en el suelo y no están en ninguna otra célula que exista en el planeta. Son propias y únicas del sistema suelo. Y luego hay, a partir de lo que vimos antes, hay toda una maduración de moléculas a lo largo del tiempo en el cual hay asociación con estas moléculas, hay reacciones de oxidación que liberan algunos nutrientes o gases al medio, pero existe todo un proceso de maduración a lo largo del tiempo que, como vamos a ver, nos da un tiempo de vida media de cada tipo de materia orgánica que existe en el suelo. Y luego, esa maduración nos lleva a la formación de compuestos orgánicos de gran estabilidad y que pueden permanecer siglos
o milenios en el suelo, como se ha demostrado a lo largo de los análisis realizados en las últimas 2 décadas, sobre todo, digamos, analizando el origen de las moléculas orgánicas que aparecen en la materia orgánica del suelo hoy. En la transformación de los restos orgánicos para dar humus a través del proceso de humificación, hay toda una serie de teorías más o menos elaboradas. Está la vía de la lignina, donde el núcleo se considera la lignina. Está la vía de los polifenoles, la vía de la humificación directa, la vía de las varias etapas, donde es una combinación de las 3 anteriores, aunque Stevenson, una de las personas que quizá, digamos, en el siglo XX más estudió la materia orgánica del suelo, y aquí les he puesto la cita bibliográfica donde van a encontrar parte de su libro, al menos en Google Books, dice que cada una de ellas, cada una de estas teorías, permite explicar mejor unos supuestos que otros. Y debe considerarse que todas ellas son vías complementarias, que ocurren paralela o secuencialmente unas de otras. Nosotros, digamos, como a su vez cada una de las teorías tiene 4 subteorías, vamos a usar una única teoría, que es la teoría de los polifenoles, que es la que vamos a desarrollar ahora. Es decir, los restos orgánicos, a través de la acción triturante de la mesofauna del suelo, particularmente lombrices, y luego por la actividad de hongos y microorganismos de distinto poder agresivo sobre las sustancias del suelo, las van a descomponer en celulosa e hidratos de carbono, la van a descomponer en proteínas y aminoácidos, y la van a descomponer en lignina y taninos, donde algunos, por supuesto, son más resistentes que otros. Evidentemente, proteínas y aminoácidos son más lábiles que lo son la lignina y los taninos, que son mucho más difíciles de descomponer. Todo esto, a su vez, por acción microbiana, van a dar distintos componentes. Fíjese que de la celulosa e hidratos de carbono se van a producir compuestos fenólicos, es decir, compuestos con muchos grupos aromáticos que provienen del metabolismo vegetal y del metabolismo de los microorganismos que estuvieron trabajando allí. A partir de la lignina y los taninos se van a producir también compuestos fenólicos, compuestos aromáticos, pero por un proceso de descomposición ahora. Y los microorganismos van a tomar las proteínas y la van a romper en sus unidades estructurales, los aminoácidos y los péptidos. El tema es que la actividad microbiana sigue con mineralización de parte de sustancias, en donde se libera dióxido de carbono, agua, protones o hidrógeno, como vemos a la izquierda de la pantalla, y por supuesto nitrato, fosfato, sulfato, por poner algunos ejemplos de elementos nutritivos que se liberan. Está el potasio, el calcio, el magnesio, etcétera, que van a transformarse luego en nutrientes para las plantas. Todos esos compuestos, los del metabolismo con la descomposición, terminan también conformando quinonas, sustancias orgánicas complejas de raíz aromática, las cuales van a sufrir un proceso de condensación. Condensación que posteriormente va a llevar a una polimerización, y esa polimerización va a dar origen a ácidos fúlvicos y ácidos húmicos, o ácidos fúlvicos que luego van a madurar hacia ácidos húmicos, o, según las condiciones del medio, en algunos casos, la polimerización conduce solamente a ácidos húmicos y el proceso prácticamente se detiene allí, sobre todo cuando estamos hablando de excesos de humedad y de bajas temperaturas, y de ausencia de bases como calcio y magnesio que contribuyen a la formación de los ácidos húmicos. Ese proceso, los procesos claves aquí, todo el resto es descomposición de macromoléculas en moléculas más simples, son los que tienen marcados aquí: la condensación y la polimerización.
y particularmente la polimerización, porque es una polimerización por condensación, donde se combinan los monómeros que se catalizaron, productos del catabolismo inicial, con pérdida de algunas moléculas simples, como ustedes ven allí, algunos radicales, agua, dióxido de carbono, y se forman polímeros de condensación, donde los productos de esos mismos productos condensados, si yo los rompo, no son idénticos a las unidades iniciales. Es decir, se combina A más B más C más D, forma toda una serie de cadenas, pero yo cuando corto para analizarlo, corto a la mitad de la mitad de la A se combina con la B y con parte de la C, y luego aparece parte de A, todo B y un trozo de C, y el trozo de C se combina con D. Es decir, lo que obtengo luego de analizar el polímero de condensación tiene muy poco que ver con los monómeros que le dieron origen. Y esta es una de las razones por qué es tan difícil analizar la materia orgánica del suelo. Porque se manifiesta al 100% el principio de incertidumbre. Que cuando voy a estudiar el fenómeno o la sustancia, la altero tanto que no tiene nada que ver con la sustancia que realmente existía en el suelo. Bien, ya estamos hablando de que la humificación evidentemente puede dar acumulación de materia orgánica en distintas proporciones. Estamos hablando de un suelo agrícola con un buen nivel de materia orgánica, estamos hablando de un suelo selvático en el cual ven ustedes que es un pequeño espesor de materia orgánica que proviene de la descomposición del sotobosque, sobre todo, mientras que el resto es material originario, fundamentalmente. Y eso hace que, digamos, sea distinta la calidad de las sustancias que se van a producir. Este es un esquema que también tomado de Stevenson, de sustancias húmicas, y quiero que ustedes noten la cantidad de compuestos orgánicos aromáticos que posee, y hagan la relación entre esta molécula que representa, es un modelo de ácido húmico, con la estructura de la lignina, e evidentemente hay muchas similitudes estructurales entre una y otra. Obviamente van a poder ir al museo virtual de moléculas y sustancias que les mostré ya desde el principio de la materia, y se van a encontrar con un modelo de materia orgánica que van a poder estudiar, analizar, pero ese modelo es un modelo muy elemental, cuyo peso molecular es de 7.893 unidades de masa atómica. Es decir, si ustedes multiplican el carbono por su peso atómico, hidrógeno por su peso atómico, nitrógeno, oxígeno y azufre por sus correspondientes pesos atómicos, la suma algebraica le van a dar esta cantidad de unidades de masa atómica. Ahora, como vamos a ver recién, esto es solo un modelo y los pesos moleculares son mucho, pero mucho más altos. Por ejemplo, los ácidos fúlvicos, dentro de las sustancias húmicas, quizá las menos elaboradas, se las considera de bajo peso molecular. Bien que si el modelo, con lo complejo que era, tiene 7.900 unidades de masa atómica, un ácido fúlvico que se considera de bajo peso molecular es de menos de 20.000 unidades de masa atómica. Composición no específica, son muy móviles por ser muy solubles, por tener muchos protones, lo que le da una gran hidrofilicidad, son muy hidrofílicos. Tienen menos oxígeno que los ácidos húmicos, son menos elaborados, por eso decía, tienen un carácter ácido justamente por esa alta proporción de protones que tienen, y por lo tanto se los considera agentes de meteorización de los minerales del suelo. Los ácidos húmicos son, como ya vimos en el esquema de transformación de humificación por polifenoles, son mucho más elaborados, colores
pardo a negro, que le dan ese color oscuro al suelo rico en materia orgánica. Está conformado principalmente por unidades aromáticas, unidas a péptidos resultantes de la descomposición de las proteínas. Por eso, digamos, a mediados del siglo XX se decía que el humus era un complejo entre las proteínas y la lignina, o sea, un complejo lignoproteico. Las primeras teorías hablaban de complejos lignoproteicos. Ahora se sabe que son mucho más elaborados que simplemente eso. Son más ricos en carbono, tienen menos protones y oxígeno que los ácidos fúlvicos, porque son mucho más aromáticos, son menos oxidados que los ácidos fúlvicos, lo cual conlleva a un peso molecular elevado, entre 50.000 y 100.000 unidades de masa atómica. Y se encuentran más saturados en bases, o sea, todo lo que es calcio, magnesio, sodio, potasio, que los ácidos fúlvicos, por lo tanto son mucho más estables que ellos. Y luego están la parte menos caracterizada, de la cual menos se sabe, porque digamos, son muy difíciles de aislar. Como les decía, el principio de incertidumbre al 100%. Cuando quiero aislarla, lo que obtengo no tiene nada que ver con lo que estaba en el suelo realmente. Son mucho más polimerizadas, son muy aromáticas y muy estables. Son aquella fracción única que puede durar, como les decía, cientos o miles de años en algunos casos. Son de color muy oscuro. Se encuentran formando complejos arcillo-húmicos, lo cual a su vez contribuye a darle más estabilidad y, como ya les dije antes, es la fracción orgánica más antigua o de más edad.